Hola, esto es Inglés Fácil, espero que estés muy bien. Hoy vamos a trabajar artículos. El artículo indefinido a o an y el artículo definido da o di, como también se pronuncia. Espero que el video te sirva. Si te es de utilidad, por favor regálame un like, suscríbete y deja un comentario. Muchas gracias. Vamos a empezar con a or an o a or an, como también algunos dicen a, y se utiliza con sustantivos contables singulares que se mencionan por vez primera. Por ejemplo, it's an elephant. Fíjate bien, tenemos an con rojito y tenemos elephant, la primera letra con negrita, para que te sea más fácil identificar la primera palabra después del artículo. Tiene que ver con el sonido, el uso de a o an. Si la palabra que empieza con vocal después del artículo tiene sonido de vocal, utilizamos an. La siguiente, it's a boy. Si tiene sonido de consonante, la palabra después del artículo, utilizamos a. Otro ejemplo, that's a nice school. Esa es una escuela bonita. La palabra nice empieza con sonido de consonante, entonces utilizamos a. That's a nice school. Otro ejemplo, that's an old car. Ese es un coche viejo. La palabra old empieza con sonido de vocal, entonces utilizamos an. Un tip para que no te olvides cuando algunas maestras les decimos a los niños más pequeños: si tenemos dos vocales, utilizamos n en medio para que no se peleen las vocales. A ver si te sirve. Y aquí tenemos otros ejemplos de a más consonante o a más consonante. A new car. New empieza con consonante, sonido de consonante, entonces es a. A ball es el mismo ejemplo, empieza con sonido de consonante, ball, la pelota, una pelota. A mango, M es sonido de consonante. A house, house sí suena, tiene sonido como de una J suavecita, entonces a house tiene sonido de consonante. Otros ejemplos que tenemos aquí con an más sonido de vocal, palabra que empiece con sonido de vocal, son estos. An insect. Insect es sonido de vocal. Usamos an. An umbrella. La U, te marqué la primera letra de la palabra que sigue después del artículo con negrillas para que veas la diferencia entre consonante y vocal, sonido de vocal o sonido de consonante. Entonces es an umbrella. An orange, una naranja. Entonces tenemos an. Para que no se peleen las vocales usamos an. An elephant, tenemos sonido de vocal. An elephant. Acuérdate, an significa una o igual a significa una. También vamos a ver cómo lo usamos. Si usamos a o an cuando mencionamos algo por primera vez. Por ejemplo, there is a hospital near my house. Hay un hospital cerca de mi casa. Aquí ya estamos utilizando a en medio de una oración. We live in an apartment near the new shopping mall. Vivimos en un departamento cerca del nuevo centro comercial. Fíjate bien, la única diferencia es que ahora está en medio de una oración. También utilizamos a o an para describir una cosa o una persona. Por ejemplo, tenemos aquí it's an old armchair. Es un sillón viejo. Acuérdate que en inglés primero decimos la descripción, cómo es, y después el objeto.
es un viejo sillón. Entonces, si empieza con vocal y es una oración en contexto, es un viejo sillón o un sillón viejo. He's a clever man. Él es un hombre inteligente. Y en esta parte vamos a ver excepciones con el sonido del sustantivo o el adjetivo. Por ejemplo, cuando la vocal produce un sonido como de Y, por ejemplo, en a European country, esa E después del artículo tiene sonido de Y, suena como you, a European country, como una Y muy suavecita. Entonces, como tiene sonido de consonante, entonces lo escribimos con a European country. Otro ejemplo, a uniform. La palabra uniform tiene sonido como si empezara con una consonante, con la consonante Y. A uniform, entonces se escribe con A. Ahora veamos con la H. Cuando la H tiene sonido, más bien no tiene sonido, utilizamos an. Por ejemplo, en la palabra hour, an hour, una hora. Esa H no suena, entonces utilizamos an. Otro ejemplo, an honest man, un hombre honesto. Ahí tenemos que la H no suena, por lo tanto utilizamos an. También vamos a ver que cuando hablamos sobre profesiones, acerca de profesiones u ocupaciones, utilizamos a o an. Por ejemplo, my friend is a teacher. Mi amigo es un maestro o es maestro. Her father-in-law was a pilot. Su suegro era piloto. Helen is an architect. Helen es arquitecta. Fíjate bien, son oraciones en contexto donde tenemos a o an en medio de la oración y la regla se respeta. Para el artículo definido da o di, tiene que ver con el sonido próximo a este artículo. Por ejemplo, se pronuncia da, es como da, cuando tenemos sonido de consonante después de ese artículo. The parrot, el perico. The comedy, la comedia. Pero si la siguiente palabra después del artículo definido empieza con sonido de vocal, entonces tenemos el sonido di. The umbrella. No digo the umbrella, digo the umbrella, para hacer la diferencia. Otro ejemplo, the elephant. No digo the elephant, the elephant. Vamos a ver algunos de los usos con da o di. Lo utilizamos cuando sabemos sobre quién o a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, the children are in the car. Los niños están en el coche. Ya sabemos a qué niños nos estamos refiriendo y también sabemos a qué coche nos estamos refiriendo. That's the sofa I told you. Ese es el sofá que te dije. Okay, imaginemos que vamos de compras y vemos ahí el sofá que yo ya había visto, ya sabemos de cuál estamos hablando. That's the sofa I told you. También utilizamos da o di cuando nos referimos a una persona o a una cosa en particular. Por ejemplo, I don't like the new manager. No me gusta el nuevo gerente. Ya sabemos, la persona con la que estoy hablando y yo sabemos a quién nos estamos refiriendo. Entonces utilizamos da. I love the new house. Amo la nueva casa. Ya sabemos de qué estamos hablando. Utilizamos da o di cuando hablamos de cosas únicas, que hay una sola cosa en el mundo. Por ejemplo, I like the moon. Me gusta la luna.
O I like the pink moon. No sé si han visto la luna rosa preciosa. I like the moon. Me gusta la luna. Y es una sola. The sun is shining. El sol está brillando, resplandeciendo. Ya sabemos de qué sol hablamos y es una sola cosa. We should protect the environment. Debemos proteger el ambiente, deberíamos proteger el ambiente. Hay un solo ambiente. También utilizamos da o di cuando nos referimos a algo que ya fue mencionado con anterioridad. Por ejemplo, I bought a bike. Compré una bici. Y cuando lo menciono la segunda vez, the bike was very expensive. La bici estaba muy cara o estuvo muy cara. ¿Sí? Compré una bici. Ya sé de qué bici hablo. La bici estuvo muy cara. They brought a cake. The cake was delicious. Ellos trajeron un pastel. Ya sabemos de qué pastel hablamos. Ahí mencionamos por primera vez el pastel y luego decimos, como ya sabemos de qué hablamos, the cake was delicious. El pastel estaba delicioso. Cuando utilizamos el superlativo siempre se usa the most expensive car in the world. El auto más caro del mundo. The longest river in America. El río más grande, más largo de América. The most important inventions. Los inventos más importantes. Los inventos más importantes. Para superlativo siempre se utiliza the. Y no se utiliza el artículo da o di cuando tenemos sustantivos contables o incontables y nos estamos refiriendo a nombres de ciudades, países o continentes. Por ejemplo, México. México, Colombia, Argentina. No decimos de México, de Colombia, de Argentina. Solamente México, Colombia o Argentina. ¿Okay? Argentina. Nombres de ciudades. New York, Buenos Aires, Barcelona. ¿Okay? No decimos da. África. En continentes tampoco se utiliza da. Tampoco se utiliza con nombres de personas. Christopher, Sylvia, John. Christopher is my brother, Sylvia is my friend, John is your teacher. ¿Okay? Nada más el nombre, no se utiliza da o di. Gente o cosas en general. Puedo decir, por ejemplo, I like cats. Si hablo de gatos en general, I like cats. Me gustan los gatos en general. I love flowers. Me encantan las flores. Amo las flores. No estoy especificando cuáles, por lo tanto, no lleva artículo. ¿Ok? Cuando hablamos de da, son las excepciones aquí. Por ejemplo, si hablo del Océano Pacífico, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, ahí sí lleva da o di. The River Thames, cuando hablamos de ríos, el río Támesis, por ejemplo aquí, sí lleva da. O the Sahara Desert, el desierto del Sahara, también lleva da. También cuando hablamos de mares, lleva da. Excepciones de países, tenemos por ejemplo the USA, los Estados Unidos, ahí sí lleva da. O the UK, the United Kingdom, también lleva da. Y esto es todo en este video. Si te gustó, por favor regálame un like, suscríbete, déjame un comentario, pregunta, déjame tu pregunta. Gracias.